Prepare for a journey, a new theme park beyond belief, beyond anything you've experienced before. Tonight, a 3-year-old boy airlifted to the hospital after a roller coaster accident, and you can see the ambulances right there on the scene. «22 desastres en parques temáticos, 7 niveles». Empezaremos con los casos de los que quizás hayas oído hablar, trágicos pero no olvidados. Sin embargo, a medida que profundicemos, las historias se volverán cada vez más espantosas, perturbadoras y las consecuencias serán mucho más graves. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Canyon Rivers Rapids en Hershey Park. Mayo de 1987 fue una época emocionante para Hershey Park en Pensilvania. Casi 10 años después de la icónica Super Duper Looper, se inauguró una nueva gran atracción, los Canyon River Rapids. Las multitudes acudieron a probarla, pero la emoción no duró mucho. Apenas 2 semanas después de su gran inauguración, el 23 de mayo, la promesa de un viaje divertido se convirtió en terror cuando una de las balsas se volcó repentinamente, arrojando a los 6 pasajeros a las aguas revueltas. El Canyon River Rapids fue diseñado para ofrecer una experiencia fluvial emocionante e impredecible. Enviaba balsas giratorias de 6 personas a toda velocidad por una ruta de 500 metros de corrientes retorcidas y cascadas. Generalmente se consideraba un paseo inofensivo y con baches, y su única advertencia oficial era: «Te vas a mojar en esta atracción». Pero ese día la amenaza fue mucho mayor que solo mojarse. A mitad del recorrido, una de las balsas se inclinó y se volcó. 6 pasajeros, incluidos 2 adultos y 4 niños, fueron arrojados al agua. Fueron arrastrados por la fuerte corriente luchando para mantenerse a flote mientras los operadores y equipos de emergencia se apresuraban en llegar. Los 6 sufrieron lesiones que iban desde cortes y moretones menores hasta rasguños más serios y experiencias cercanas al ahogamiento, pero por fortuna, todos sobrevivieron. Más tarde, los investigadores reconstruyeron la causa del accidente, una combinación de factores: la velocidad del flujo del agua, la distribución desigual del peso de los pasajeros y un defecto de diseño en el propio cañón. Aparentemente la balsa golpeó un tramo ancho del canal y quedó atrapada de lado en la corriente, lo que provocó que se volcara. Hershey Park cerró la atracción de inmediato para inspecciones de seguridad y modificaciones. Estrecharon la peligrosa sección ancha y ajustaron el flujo del agua. Además, se colocó personal a lo largo de la ruta para vigilar más de cerca las balsas. Runaway Mine Train en Alton Towers. Para las familias que esperaban en la fila del Runaway Mine Train, era solo otro paseo divertido y memorable. Sin embargo, el 20 de julio de 2006, lo que debería haber sido un viaje seguro se convirtió en desastre. 20 personas resultaron heridas cuando un fallo mecánico hizo que el tren se soltara, provocando un choque. El Runaway Mine Train es una montaña rusa familiar y la más antigua en funcionamiento allí, operando desde 1992. La atracción se anunciaba como un impulso de adrenalina, un tren salvaje fuera de control que se vuelve más rápido cada segundo. Ese día realmente lo fue, pero no de la manera que nadie esperaba. Con 46 pasajeros a bordo, el tren subía por una colina de elevación cuando uno de los acoples se rompió. Los vagones delanteros se separaron del resto y rodaron hacia atrás por la vía, estrellándose contra el resto del tren dentro del túnel. 6 de los pasajeros fueron enviados al hospital. 2 de ellos fueron trasladados en helicóptero a la unidad de trauma del hospital de North Staffordshire debido a daños en la columna y lesiones internas. Más de 20 personas sufrieron moretones, cortes y shock. Afortunadamente sus lesiones no fueron letales. Los gerentes del parque describieron el choque como un incidente aislado. There's been no history of problems on the Runaway Mine Train of the sort that's happened today. It's a very popular ride. We're not the only park with one, and we've had no history of problems with it. Pero la realidad de la situación hablaba por sí sola. La atracción fue cerrada para una investigación, pero la gente se quedó preguntándose: si un accidente así podía ocurrir en una montaña rusa familiar, ¿qué pasaría con las atracciones más grandes y aterradoras? Resulta que tenían motivos para preocuparse. Menos de 10 años después, otra atracción de Alton Towers volvería a los titulares, solo que esta vez fue mucho peor.
Nivel 2. El feedback en Worlds of Wonder en la India. En cada parque de atracciones las reglas son las mismas. No subas si tienes problemas cardíacos, dolor de espalda o cuello o una condición nerviosa. Se dice a las mujeres embarazadas que se mantengan alejadas y la regla de oro es usa cinturones y arneses todo el tiempo. Hey, I got both seagulls completely loose. Pero en el parque Worlds of Wonder el 25 de junio de 2017, lo mismo que debía mantener a un pasajero a salvo causó un casi desastre en una atracción llamada The Feedback. Esta es una atracción de alta intensidad que ofrece una experiencia desorientadora. Está construida alrededor de una estructura central giratoria gigante con varios brazos oscilantes grandes. Mientras toda la atracción gira como un carrusel, estos brazos se balancean enviando a los pasajeros alto en el aire. Al final de cada brazo están las cápsulas de los pasajeros que giran independientemente. Esto significa que los pasajeros están girando continuamente, balanceándose de arriba hacia abajo y girando en sus propios asientos. Es el tipo de atracción que depende completamente de la fuerza de los arneses sobre hombros. Pero ese día, un arnés falló. Cuando la atracción se lanzó a su primer giro, la sujeción de un hombre se abrió de golpe. Sin nada que lo mantuviera en su lugar, fue arrojado de su asiento. Los testigos observaron con horror cómo golpeaba su cabeza contra un escalón de hierro antes de caer indefenso en los arbustos debajo de la atracción. De alguna manera, casi increíblemente, sobrevivió con lesiones menores. Aunque su terrible experiencia había terminado, para los demás a bordo la pesadilla apenas comenzaba. La atracción no se detuvo. La situación se volvió desesperada cuando un segundo arnés falló y otra pasajera comenzó a deslizarse de su asiento. Se salvó solo cuando un pasajero a su lado logró agarrarla y sostenerla. Durante 45 agonizantes segundos la gente colgó suspendida, rezando para que las sujeciones aguantaran hasta que el viaje finalmente se detuviera. Los testigos dicen que la esposa del hombre suplicaba y gritaba al personal que detuviera la atracción, pero los operadores la ignoraron. Una vez que terminó, los pasajeros furiosos confrontaron al operador, quien huyó para protegerse. Más tarde, un gerente le restó importancia diciendo que solo fue un fallo técnico, insistiendo en que nadie estaba gravemente herido. El parque emitió un comunicado restándole importancia a la situación y diciendo que millones de personas tenían recuerdos memorables gracias a los años de servicio de la atracción. Sin embargo, admitieron que no había frenos de emergencia en la atracción debido a su tamaño y velocidad. Solo tiene un interruptor de emergencia que corta la potencia, permitiendo que la atracción se balancee como un péndulo hasta detenerse. Pero la peor parte fue un fallo crítico en la reputación de la India misma. Durante años, los parques operaron sin leyes de seguridad específicas. No estaban obligados por ley a realizar inspecciones de seguridad, auditar atracciones o realizar investigaciones. Esto permitió que ocurrieran desastres prevenibles sin que nadie fuera directamente responsable y que personas inocentes salieran heridas. Joker's Jukebox en Six Flags, Nueva Orleans. Cuando pensamos en tragedias en parques de atracciones, solemos imaginar montañas rusas masivas o torres de caída. Asumimos que ahí es donde se encuentra realmente el peligro. Pero en Six Flags Nueva Orleans, la parte más mortal del parque no fue una atracción de altura, sino una pequeña atracción giratoria llamada Joker's Jukebox. El 13 de agosto de 2003, Rosa Donaldson, de 52 años, estaba invitando a su nieto de 4 años a un día de diversión de verano en el parque. Por la tarde, se dirigieron hacia su siguiente atracción, el Joker's Jukebox. Una atracción inofensiva con 30 autos girando sobre 6 brazos, nada demasiado salvaje. Sin embargo, esta percepción se hizo añicos en un instante. Rosa, que estaba parada cerca de su nieto, pronto enfrentó un horrible accidente. Uno de los autos giró bruscamente y la golpeó en la cabeza. Otro golpeó su cuerpo. Los testigos gritaron mientras Rosa colapsaba en el suelo sangrando con gravedad. Los paramédicos se apresuraron a llevarla al centro médico Lakeland, pero el daño era demasiado severo. Su pelvis había sido aplastada y lamentablemente falleció antes de que los médicos pudieran salvarla. Investigaciones posteriores revelaron que la abuela había entrado en un área restringida para asegurar el arnés de su nieto, para asegurarse de que él estuviera a salvo. Sin embargo, el operador inició el juego dejándola sin oportunidad de escapar.
Mientras que su muerte fue investigada por múltiples agencias, la historia del propio parque estaba lejos de terminar. 2 años después, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans. El parque se inundó más allá de toda reparación y cerró permanentemente. Ahora permanece abandonado y pudriéndose. Un memorial silencioso de no solo un lugar perdido, sino del último acto de amor de una abuela. Tsunami en M&D's Scotland Theme Park. El 26 de junio de 2016, las familias disfrutaban del verano en el parque M&D en Motherwell, Escocia. Imponiéndose sobre todo estaba el Tsunami, la única montaña rusa invertida de Escocia. Prometía una emoción vertiginosa con las piernas de los pasajeros colgando libremente. Pero esa tarde algo salió terriblemente mal. Cuando la montaña rusa tomaba una curva, 5 de los vagones se soltaron repentinamente, estrellándose contra una estructura de soporte antes de precipitarse casi 6 metros hacia el suelo. Los restos destrozados aterrizaron boca abajo, estrellándose sobre una atracción para niños pequeños que estaba abajo. Lo que siguió fue caos. Niños asustados lloraban, víctimas gritaban pidiendo ayuda, y padres frenéticos buscaban desesperadamente a sus hijos. Un testigo que había bajado del mismo juego solo unos minutos antes observó el desastre y describió la escena como algo sacado de una película de terror. En medio del pánico, rescatistas y valientes transeúntes trabajaron lado a lado, luchando para liberar a aquellos que seguían atrapados en sus asientos destrozados. 10 personas, incluidos 8 niños, resultaron heridas. Las 10 víctimas fueron transportadas al hospital para tratamiento. 4 niños permanecieron en el Real Hospital de Niños, uno en condición estable y otros 3 listados como graves. Entre los heridos más severos estaba una niña de 12 años con trauma craneal crítico. Para empeorar las cosas, no era la primera vez que sucedía algo así. En 2011, 9 personas quedaron atrapadas a 18 metros en el aire en la misma atracción después de que la cadena de elevación se rompiera. Colgaron allí durante 8 horas antes de ser rescatados. Y solo unos meses antes del choque de 2016, otra atracción en el parque se averió en el aire y los bomberos tuvieron que acudir. Después del accidente, los investigadores comenzaron a indagar y lo que encontraron fue impactante. Resulta que la montaña rusa había sido reparada con el tipo incorrecto de metal de soldadura. El mal funcionamiento fue totalmente evitable. En 2019, los dueños del parque admitieron fallas de salud y seguridad y recibieron una multa de 65,000 libras esterlinas. Pero para las personas que estuvieron allí ese día, el daño ya estaba hecho. La atracción fue desmantelada y ahora todo lo que queda es un espacio vacío. El choque del tsunami fue una catástrofe, pero créanlo o no, apenas rasgamos la superficie. Si quieren ver cuánto peor pueden ser los accidentes en parques temáticos, suscríbanse. Y ahora continuemos con el siguiente nivel. Nivel 3. Railblazer en Six Flags St. Louis. Durante décadas, la emoción de una montaña rusa estaba anclada en la seguridad de un asiento. Te sentabas, te asegurabas y te sujetabas fuerte, una fórmula que funcionaba a la perfección. Pero en la década de 1980, los parques de diversiones comenzaron a experimentar con un tipo diferente de descarga de adrenalina, haciendo una pregunta radical: ¿qué pasaría si no te sentaras? ¿Qué tal si fueras de pie? En 1984, Six Flags Over Mid-America, ahora llamado Six Flags St. Louis, decidió intentarlo. Tomaron el River King Mine Train y lo convirtieron en una de las primeras montañas rusas de pie en el país. Lo llamaron Railblazer. Usaba mayormente la misma vía, pero los trenes fueron cambiados por estos nuevos autos verticales equipados con sujeciones futuristas que se suponía mantendrían a los pasajeros de pie mientras volaban a través de curvas de alta velocidad. Fue comercializada como tecnología de punta, pero en realidad la atracción apenas duró 3 semanas. In St. Louis, Missouri, the Railblazer stand-up roller coaster has not rolled 1 inch since Stella Holcomb lost her life while riding it Sunday night. El 9 de julio, Stella Holcomb y su esposo Carl estaban de visita desde Indianápolis. Se subieron al Railblazer viajando en la última fila. Su hija adolescente y su novio estaban justo delante de ellos, pero a mitad del recorrido, justo después de la segunda colina de elevación donde el tren giraba en una espiral cerrada, Stella desapareció. Según su esposo, se tomaban de la mano cuando el carrito se sacudió violentamente y Stella fue arrancada de su asiento, casi tirándolo a él con ella. Los testigos la vieron salir volando de la atracción, golpear un árbol y caer al suelo. Murió más tarde ese día. Cuando el tren regresó a la estación, todas las sujeciones de Stella todavía estaban bloqueadas en su lugar.
Los funcionarios del parque afirmaron que debió haberse desmayado, tal vez su cuerpo se quedó inerte y se deslizó, pero Carl no creyó eso. Su esposo no tenía antecedentes médicos de ese tipo y la autopsia lo respaldó. Los rumores se esparcieron rápido, algunas personas incluso señalaron a Carl, aunque nunca hubo ni una pizca de evidencia para apoyar eso. La verdad mucho más probable era que las sujeciones del Railblazer eran fundamentalmente defectuosas. Podían parecer bloqueadas, pero en realidad no podían sostener a alguien durante los giros salvajes. El Railblazer fue cerrado casi de inmediato. Los autos de pie fueron desechados y la vía volvió a su forma original para ir sentados. Todo el experimento terminó en menos de un mes. Jetstar en Beach Bend Park. La seguridad de cada parque de diversiones descansa en sus equipos de mantenimiento. Antes de que se abran las puertas, ellos revisan las vías, prueban las barras de seguridad y verifican cada tuerca y tornillo. Su trabajo es asegurarse de que las atracciones sean seguras antes de que se escanee un solo boleto. Pero el 30 de agosto de 1975, esa revisión de rutina se volvió trágica para un joven empleado. Su nombre era Mark Gaines, un chico de 17 años de Hermitage, Tennessee. Como tantos otros adolescentes, estaba en un trabajo de verano. Esa mañana la tarea de Mark era ayudar a preparar la montaña rusa Jetstar para el día. Para los pasajeros, la Jetstar era una emoción compacta y salvaje, un laberinto de giros bruscos y caídas repentinas. La popularidad de la atracción se debía a su velocidad e intensidad. Pero para Mark, que estaba parado en la vía durante el mantenimiento, esa misma velocidad resultaría fatal. Mientras Mark se agachaba para quitar los bloques que mantenían los autos en su lugar durante la noche, uno de los carritos de la montaña rusa se balanceó inesperadamente por la vía. En una fracción de segundos se estrelló contra él. No hubo tiempo ni para reaccionar. El impacto causó graves lesiones en la cabeza y el cuello. Sus compañeros de trabajo corrieron hacia él, pero era demasiado tarde. Mark fue llevado al hospital donde los médicos solo pudieron declararlo muerto al llegar. La causa, trauma craneal masivo y cuello roto. Aunque una investigación estatal absolvió a Beach Bend Park de cualquier responsabilidad por el incidente, el parque decidió cerrar la atracción permanentemente. La medida fue una respuesta directa al intenso miedo público y a una pérdida de confianza que el veredicto original no pudo superar. Rolling Thunder en Six Flags Great Adventure. Durante décadas, Rolling Thunder fue una de las atracciones emblemáticas en Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey, una imponente montaña rusa de madera de doble vía con 30 metros de altura y trenes corriendo lado a lado a casi 80 kilómetros por hora, construida con más de 96 kilómetros de madera de abeto Douglas. Era un clásico de su tiempo. Era tan ruidosa que hacía temblar el suelo. La gente la llamaba emocionante, aterradora e inolvidable. Pero solo 3 años después de su lanzamiento, la tragedia golpeó. El 16 de agosto de 1981, antes de que el parque dejara entrar a los invitados, Scott Tyler, de 20 años, quien había trabajado en el parque un par de veranos, se subió para lo que debería haber sido una prueba de rutina. Conocía bien la atracción, todos lo hacían, pero a mitad del recorrido sucedió algo terrible. Tyler salió expulsado del tren, cayendo al suelo y sufriendo heridas fatales. El rescate de emergencia llegó a la escena, pero fue demasiado tarde. La autopsia mostró más tarde que Tyler sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuerpo que causaron su muerte inmediata. Los investigadores descartaron rápidamente una falla mecánica y los inspectores estatales confirmaron más tarde que el Rolling Thunder era estructuralmente sólido. Era fuerte y seguro y las barras de seguridad funcionaban tal como se suponía. El problema fue cómo se usaron, o mejor dicho, cómo no se usaron. Lo que encontraron fue más escalofriante. Tyler probablemente no había bloqueado su barra. Peor aún, podría haber estado viajando en lo que llamaron una posición no autorizada. Básicamente se salió de debajo de la barra de seguridad sosteniéndose con las manos mientras el tren aceleraba por las curvas. Pero con la velocidad de unos 56 kilómetros por hora y las fuerzas G de la montaña rusa, ningún agarre podría durar. Solo 2 días después del accidente fatal, Rolling Thunder reabrió. Los funcionarios dijeron que el juego era seguro y que la tragedia fue resultado de un error humano. Rolling Thunder continuó operando hasta 2013. La montaña rusa Ladybug en Adventureland, Nueva York. Parece el juego más seguro del parque. Carros de color rojo brillante con pequeños puntos negros, apenas más rápidos que el paso de un caminante, con solo unos pequeños descensos a lo largo de la vía. Estaba hecha para niños, el tipo de juego en el que los padres no lo piensan 2 veces. Pero en agosto de 2005 este paseo gentil cobró una vida.
Stephen Gray, de 18 años, había pasado 2 veranos trabajando en Adventureland. Conocía bien las atracciones, especialmente Ladybug. Esa noche, justo antes del cierre, estaba terminando su último recorrido. Todo parecía normal hasta que de repente dejó de estarlo. La montaña rusa Ladybug avanzaba lentamente hacia la plataforma de carga a apenas 8 kilómetros por hora cuando Stephen de alguna manera perdió el equilibrio y cayó boca abajo sobre la vía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el carro delantero lo golpeó causándole lesiones severas. Compañeros de trabajo y clientes intentaron ayudar. Intentaron desesperadamente levantar el carro, pero pesaba unos 100 kilos y no se movía. Durante 10 minutos agonizantes lucharon para liberarlo. Y una vez que finalmente fue extraído, los paramédicos llevaron a Stephen al centro médico de la Universidad de Nassau con lesiones internas masivas. El daño, sin embargo, era demasiado severo y falleció en las primeras horas de la mañana. Más tarde, los investigadores no encontraron problemas mecánicos con la atracción. Funcionaba exactamente como se suponía. Creen que Stephen pisó un lugar en la vía que no debía. La peor parte es que Stephen tenía control total sobre la atracción, pero de alguna manera, por razones que nadie puede explicar realmente, terminó en un lugar donde ningún operador debería haber estado. Pero la semana de horror del parque no había terminado. En un giro de eventos verdaderamente increíble, otra tragedia golpeó solo un día después. Esta vez una mujer salió expulsada de una atracción completamente diferente, el juego Top Scan, y tampoco sobrevivió. Tsunami en la piscina de olas del parque acuático Yulong-Shuyun. Las piscinas de olas están diseñadas para imitar el océano, seguras, controladas y predecibles, pero en 2019 un parque acuático en el noreste de China perdió el control de su máquina. En lugar de una ola suave, desató un muro de agua que se estrelló contra cientos de nadadores, dejando a 44 personas heridas. En el parque acuático Yulong-Shuyun en Longjing, los visitantes habían llenado lo que se anunciaba como la piscina de tsunami más grande de la provincia de Jilin. Las familias flotaban en anillos inflables, todos esperando a que la máquina de olas enviara su siguiente ola. Sin embargo, lo que vino después no fue una onda, ni siquiera un gran chapuzón. Fue una ola poderosa que abrumó a los nadadores como un mini tsunami. En un video capturado, la ola lanzó a la gente por el aire como muñecos de trapo. Los nadadores fueron arrojados unos contra otros y estrellados contra los bordes de concreto de la piscina. Fue puro caos. En total, 44 personas resultaron heridas, 5 terminaron en el hospital con costillas rotas y otras lesiones desagradables. Algunos fueron aplastados bajo la ola, mientras que otros quedaron atrapados en la multitud tratando de escapar. Los funcionarios dijeron más tarde que fue un problema técnico de la máquina, una falla eléctrica en el sistema de control. Al principio circularon rumores en línea. Algunos afirmaban que un operador ebrio habría subido los ajustes demasiado alto por diversión. Por supuesto, el parque lo negó. El gobierno local los respaldó llamándolo un mal funcionamiento y cerrando la piscina para reparaciones. Pero honestamente las imágenes hablan por sí mismas. Lo que se suponía que era una atracción familiar se convirtió en algo sacado de una película de desastres en cuestión de segundos. Rocky Hollow Log Ride en Dream World. El 17 de abril de 2016, Samson Sherin, de 19 años, subió a Rocky Hollow Log Ride en Dream World, Australia. El paseo en troncos siempre ha sido visto como una de las atracciones más seguras del parque temático. Su fórmula clásica de canales serpenteantes, salpicaduras, juguetonas y una gran caída final hacía del paseo una querida tradición familiar. Para Samson, sin embargo, el viaje que se suponía sería divertido terminaría en una lucha desesperada por su vida. A mitad de la ruta, Samson cayó del bote al agua. Entró en pánico mientras luchaba por salir a la superficie, pero el horror no terminó ahí. Otros troncos venían hacia él. No tuvo tiempo de escapar. En segundos, 2 botes le pasaron por encima uno tras otro. Golpearon su cabeza, su pecho y sus costillas, dejándolo inconsciente. Su amigo vio lo que pasaba, pero no pudo hacer nada de inmediato. Tuvo que terminar el recorrido, saltar y correr alrededor de la ruta para sacar a Samson él mismo. Según el abogado de Samson, ningún miembro del personal lo ayudó. Sin parada de emergencia, nada. Para cuando llegaron a Samson parecía que podría ser demasiado tarde. Samson sufrió una cadera fracturada, costillas rotas y tobillos rotos, trauma craneal, lesiones en el cuello y casi se ahogó. Estaba cubierto de cortes, su ropa estaba rota y apenas respiraba. Más tarde también desarrolló neumonía por el agua que inhaló. Afortunadamente Samson vivió, pero las secuelas fueron brutales.
Experimentaba dolor crónico, lesiones continuas en la espalda y la ingle y un profundo trauma psicológico. Incluso años después seguía en terapia y luchando contra Dreamworld en la corte, alegando que el parque falló en protegerlo. Tras el incidente, el Rocky Hollow Log Ride fue cerrado, pero reabrió solo días después cuando los inspectores lo consideraron seguro. El CEO de Dreamworld descartó públicamente el caso como un incidente aislado, enfatizando el impecable historial de seguridad de 34 años de la atracción. Sin embargo, según Ben Swan, secretario del Sindicato de Trabajadores de Australia en Queensland, los líderes sindicales habían estado levantando banderas rojas sobre el mantenimiento deficiente y el envejecimiento de la infraestructura hacía un tiempo, pero sus advertencias fueron ignoradas. Y luego, solo 6 meses después, el 25 de octubre de 2016, Australia vio su peor tragedia en un parque temático. La atracción Thunder River Rapids funcionó mal, una balsa se volteó y 4 personas murieron. Para Samson Sherin, que aún se estaba recuperando, la noticia fue devastadora. Estaba profundamente angustiado por la escalofriante comprensión de que su propio accidente casi fatal había servido de advertencia. Una advertencia que, de haber sido tomada en serio, podría haber salvado esas 4 vidas. Nivel 4. Rueda de la Fortuna en la Feria del Condado de Greene. La Feria del Condado de Greene era una querida tradición comunitaria de verano. Es una celebración de una semana de entretenimientos clásicos, comida de feria y juegos emocionantes. Pero en la noche del 8 de agosto de 2016, en lugar de una noche divertida y memorable, 3 niñas se encontraron en un accidente que amenazaba sus vidas. Kayla y Briley Reynolds, de 16 años, y otra chica de 16 años viajaban juntas en la icónica Rueda de la Fortuna de la feria, cuando de repente se volcó. En un instante, las 3 niñas caen de la góndola una por una, precipitándose más de 12 metros hacia el suelo. El alegre ruido de la feria se convirtió en gritos y metal chirriante mientras la rueda se detenía bruscamente. Muy arriba, la canasta de la que habían caído las niñas colgaba y se balanceaba invertida, y en el suelo estalló el caos. Los padres corrieron hacia la atracción mientras los equipos de emergencia llegaban a toda prisa. Las 3 niñas fueron llevadas al centro médico Johnson City esa noche. 2 tuvieron que ser trasladadas en helicóptero, mientras que la tercera fue llevada en ambulancia. Las actualizaciones de los médicos fueron difíciles de escuchar. Kayla, de 10 años, sufrió una lesión en el brazo, pero nada que amenazara su vida. La chica de 16 años, que primero había sido listada con condición crítica, estaba en camino a ser actualizada estable. Sin embargo, la más joven, Briley Reynolds, estaba en la peor situación. Tenía una lesión cerebral severa y tuvo que ser intubada allí mismo en la escena antes de que pudieran siquiera transportarla. En el comunicado de prensa, los investigadores dijeron que el accidente fue causado por una falla mecánica. Explicaron que la canasta que llevaba a las niñas se había enganchado en otro carro, lo que provocó que se volcara. Pero la investigación descubrió una verdad mucho más impactante. La canasta de la Rueda de la Fortuna no tenía cinturones de seguridad ni restricciones para los brazos para proteger a los pasajeros. Según los inspectores, esas características básicas de seguridad no eran requeridas para el diseño de la atracción. Eran consideradas voluntarias y operar una Rueda de la Fortuna sin ellas no era contra la ley. Cuando se preguntó sobre el estado de las otras atracciones, el inspector dijo que no era nada grave. Solo encontraron problemas menores como grietas en la fibra de vidrio, la mayoría de las cuales se arreglaron con rapidez. Después del accidente, la Feria del Condado de Greene cerró todos sus juegos mecánicos. Aunque la feria regresó al año siguiente, lo hizo sin su icónica Rueda de la Fortuna. Treetop Twister en Lightwater Valley. Cuando el Treetop Twister abrió en Lightwater Valley, en North Yorkshire, fue promocionado como una emoción moderna y fresca con autos giratorios, curvas cerradas y roces cercanos que aceleraban el corazón. Es el tipo de juego que te hace sentir que podrías estrellarte contra los árboles en cualquier momento. Pero solo 3 semanas después de su lanzamiento en junio de 2001, el roce cercano ya no fue un casi choque, pues realmente sucedió. El 21 de junio, Gemma Savage, una estudiante de 20 años de South Yorkshire, se dirigió al parque con amigos. Se suponía que sería un día divertido. Subió al Twister esperando nada más que un viaje rápido y vertiginoso, pero a mitad del camino su carro se estrelló contra otro de frente. Los testigos describieron más tarde el impacto como brutal. Según una de sus amigas, Gemma se desplomó, su camisa manchada de sangre y su cuerpo inerte. Había sufrido lesiones devastadoras en la cabeza y el cuello, y falleció al día siguiente en el hospital. Otras 3 personas también resultaron heridas en el choque. Al principio nadie podía entender cómo había sucedido esto.
Era una atracción nueva y de alta tecnología. ¿Cómo podían colisionar dos autos? Pero a medida que los investigadores indagaban, la impactante verdad salió a la luz. Un defecto de cableado en el sistema de control del juego permitía a los operadores anular los mecanismos de seguridad integrados. En otras palabras, la atracción podía seguir funcionando incluso cuando absolutamente no debería haberlo hecho. Lightwater Valley culpó a Reversion Industries, la compañía francesa que fabricó el juego. Argumentaron que diseñaron el cableado de una manera que lo dejaba peligrosamente vulnerable. Pero el error humano empeoró las cosas. Los operadores habían anulado las paradas de emergencia, lo que finalmente causó el accidente. Eventualmente, Lightwater Valley Attractions Limited y un electricista admitieron que habían violado las leyes de salud y seguridad. El parque y el fabricante fueron multados con un total combinado de 155,000 libras esterlinas. El electricista fue multado personalmente con 2.500 libras. Pero para la familia de Gemma, ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que perdieron. Y ese no fue el final de la sombría historia del Twister. En 2015, una joven empleada casi muere cuando un compañero de trabajo inició el juego como una broma mientras ella todavía estaba en el área de la vía. Luego, en 2019, un niño de 7 años cayó casi 10 metros desde la misma atracción. Extreme en Blue Bayou y Dixie Landing. El 11 de julio de 2010, Lindsay Seno, de 21 años, subió a la montaña rusa Extreme con sus amigos, lista para la emoción vertiginosa y giratoria por la que el juego era famoso. Y ese día la descarga de adrenalina que prometía la atracción se convirtió en terror, ya que mientras la montaña rusa giraba y se retorcía, Lindsay salió despedida. Cuando el tren regresó a la plataforma y el giro se detuvo, los amigos de Lindsay se horrorizaron al descubrir que su asiento estaba vacío. Según un testigo, a mitad del recorrido, la sujeción del pecho de Lindsay se soltó. Trató de tirar de ella para volver a ponerla en su lugar, pero antes de que pudiera, el tren dio un giro brusco y la lanzó 10 metros hacia el suelo. La multitud gritó cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos quedaron congelados de horror, obligados a verla caer. Los equipos de emergencia corrieron a la escena, pero no había mucho que pudieran hacer. Las heridas de Lindsay eran demasiado graves y fue declarada muerta poco después. Lo que sucedió después fue pura confusión. La investigación, dirigida por el jefe de bomberos del estado, Butch Browning, no encontró fallas mecánicas en la atracción. La vía estaba intacta y todos los sistemas eléctricos y de transmisión funcionaban perfectamente. De hecho, la montaña rusa había pasado una inspección completa solo un mes antes con 0 infracciones. Al final, nadie pudo decir exactamente qué salió mal. Oficialmente, la muerte de Lindsay fue dictaminada como indeterminada. Aunque el testigo dijo que vio la sujeción de Lindsay soltarse, los inspectores mantuvieron su afirmación de que el sistema de retención debería haber aguantado. La atracción se cerró durante la investigación, pero aquí está el asunto. Este no era el primer problema de seguridad del parque. 4 años antes, un niño de 2 años había caído 7 metros desde el juego Over the Rainbow, rompiéndose ambos brazos y piernas. Y ya había demandas sobre el juego, Konja, alegando que el parque no usaba las sujeciones de seguridad adecuadas. Para la familia y amigos de Lindsay, el silencio después de su muerte fue brutal. Sin cierre y sin una explicación clara, solo esta pregunta colgando en el aire. ¿Cómo termina muerta una mujer joven y sana montando una montaña rusa moderna sin ninguna falla mecánica a la cual culpar? Esa podría ser la parte más difícil de toda esta historia. Wheeler's Wizard, en Great America, California. Se supone que la parte más peligrosa de una montaña rusa es la caída más alta, no la estación. Pero el 29 de marzo de 1980, la estación de la montaña rusa Wheeler's Wizard se convirtió en una trampa mortal. Su freno falló y provocó una colisión fatal. Ese día, mientras la gente esperaba su turno para abordar el famoso Wheeler's Wizard, un segundo tren entraba demasiado rápido sin señales de frenar. Antes de que pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo, se estrelló contra el tren estacionado con un crujido de metal repugnante. La fuerza del impacto fue tan brutal que los pasajeros fueron lanzados hacia adelante y los vagones se doblaron. Según un testigo, un chico de 13 años, Kyle Foss, estaba subiendo al tren que esperaba en la estación cuando el segundo tren golpeó la parte trasera. Foss fue arrojado a la vía y atropellado por el tren que se aproximaba. Fue declarado muerto al llegar debido a graves lesiones internas. Los otros 8 pasajeros sufrieron heridas que iban desde huesos rotos hasta cortes profundos. Y la parte más aterradora fue que esto no era un incidente aislado.
La montaña rusa Wheeler's Wizard tenía problemas de frenado desde el principio. Los trenes habían estado chocando entre sí en la estación durante años. Entre 1976 y 1979 se registraron al menos 11 choques solo en el parque de Santa Clara. La mayoría fueron raspones menores, moretones, nervios alterados, pero aún así era un patrón. En Gurnee, Illinois, el otro Wizard tuvo 2 choques en 1976 justo después de abrir. Más de 30 personas resultaron heridas y sin embargo nada cambió. Marriott Corporation, la compañía detrás de los parques, ni siquiera informó del peligro a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, ni siquiera después de múltiples accidentes. No fue hasta que murió un niño que el público se enteró de cuán grave había sido el riesgo todo ese tiempo. Después de la tragedia de 1980 finalmente hicieron cambios. Agregaron cinturones de seguridad, mejoraron los frenos y redujeron el número de trenes de 5 a 3. El juego silenciosamente eliminó la parte Wheeler de su nombre y simplemente se convirtió en Wizard. Marriott terminó pagando una multa de $70,000 por no informar del peligro antes. El Wizard de California fue desmantelado en 1988, pero la versión de Illinois todavía está funcionando en Six Flags Great America hasta el día de hoy. Wildcat en Bells Amusement Park. El 7 de julio de 1997, una montaña rusa en Bells Amusement Park en Tulsa se volvió fatal. El Wildcat, una pequeña montaña rusa de acero destinada a paseos familiares, falló en la cima de su colina de elevación. Un carro se resbaló hacia atrás y se estrelló contra otro, matando a un niño de 14 años e hiriendo a otros 6 en segundos. Esa noche el parque estaba lleno de invitados aprovechando una promoción de viajes a 25 centavos. Alrededor de las 6 p.m., uno de los carros del Wildcat subía lentamente por la cadena de elevación, como de costumbre, pero cuando estaba a punto de llegar a la cima, algo salió mal. El carro no avanzó, rodó hacia atrás con rapidez, bajó a toda velocidad por 13 metros de vía y se estrelló contra otro carro que acababa de comenzar su ascenso. El impacto fue tan violento que un niño de 14 años en el carro delantero salió despedido de la atracción y se golpeó la cabeza contra la estructura de acero. Los equipos de emergencia llegaron con rapidez, pero fue demasiado tarde. El niño falleció en la escena. Otros 6 resultaron heridos y llevados al hospital St. Francis, incluidos 2 niños, también de 14 años, un padre, sus 2 hijas y un amigo de la familia. Afortunadamente no necesitaron quedarse en el hospital. Nadie supo de inmediato qué causó el accidente. Los inspectores dijeron que la atracción había pasado una revisión de seguridad 2 semanas antes. Robert Bell III, el presidente del parque, dio una declaración llamándolo la primera tragedia de este tipo en los 47 años de historia del parque. La montaña rusa Wildcat fue cerrada permanentemente al mes siguiente. Nivel 5. La piscina de olas o la piscina tumba. En la década de los 80, Action Park en Nueva Jersey era mucho más que un parque de diversiones salvaje. Era casi una locura y a la gente le encantaba. Una de las atracciones más infames del parque era la piscina de olas. Los lugareños incluso la apodaron la piscina tumba, y desafortunadamente por una razón válida. En 1982, George Larson, de 15 años, disfrutaba de la piscina de olas cuando trágicamente comenzó a ahogarse. A pesar de que los salvavidas corrieron a salvarlo, falleció. Tristemente, ese fue solo el comienzo. A lo largo de los años, esa peligrosa piscina terminaría cobrando varias vidas más. Ex empleados del parque describieron la piscina como fuerte, profunda y completamente implacable. Es masiva, midiendo 30 por 76 metros, y a menudo estaba llena con casi 1000 personas. Sus olas podían alcanzar más de 1 metro de altura, se generaban durante 20 minutos seguidos con solo un descanso de 10 minutos. Esto es 4 veces más tiempo que cualquier piscina de olas estándar. Una vez que las olas comenzaban, había un lugar que llamaban la zona de muerte, donde la gente entraba en pánico total. Call that area the death zone. And literally the first 30 minutes to 45 minutes sitting in the death chair, that new lifeguard would save 3 to 4 to 5 people. Aleteaban y agarraban a quien estuviera cerca tratando de llegar a las escaleras. Los salvavidas estaban constantemente sacando gente. A veces tenían que apagar todo solo para revisar el fondo en busca de cuerpos. Tenían una docena de guardias en servicio todo el tiempo, pero incluso eso no fue suficiente. En 1987, otro hombre, Gregory Granshams, se ahogó en las mismas aguas. Y aún así la atracción siguió funcionando y la gente siguió llegando. La Torre del Terror en Disneyland París.
El 12 de junio de 2011, un niño de 12 años, Bautista Riera, subió a bordo de la Torre del Terror en Disneyland, París. Es un tipo de atracción diseñado para alterar tus nervios con ilusiones fantasmales, iluminación dramática y caídas repentinas que revuelven el estómago. Pero lo que se suponía que sería un recuerdo lleno de emoción se convirtió en un accidente que cambió su vida. El viaje comenzó con luces parpadeantes y una descarga de electricidad falsa cruzando las puertas del elevador. Escuchas la voz de Harrison Hightower III, una figura fantasmal burlándose de los invitados como tontos, malditos. Luego, en un destello de luz verde, desaparecen las sombras y el elevador comienza su siniestro ascenso. Los pasajeros capturan vislumbres espeluznantes de escenas inquietantes, un ático escalofriante, un espejo de salón de baile que borra sus reflejos, y por último ese ídolo inquietante cacareando antes de que las puertas se cierren de golpe. Y luego la caída, casi 60 metros de caída libre, desgarradora. Para la mayoría es solo una aventura salvaje, pero para Riera algo salió terriblemente mal. Después de que terminó el viaje, le dijo a su padre que se sentía enfermo. Las cosas escalaron con rapidez. Fue llevado de urgencia al centro médico del parque y luego al Hospital Necker en París. Para cuando llegaron allí, la parte superior de su cuerpo ya estaba paralizada. Los médicos encontraron un trauma severo en su columna vertebral y lo colocaron inmediatamente en cuidados intensivos. Disney París declaró más tarde que la atracción funcionaba exactamente como debía, no hubo problemas técnicos y se aprobaron todos los controles de seguridad. Pero para cualquiera que vio lo que sucedió no se sintió como un día normal en el parque. Un niño sano había subido a una atracción y se fue con su vida cambiada para siempre. Nivel 6. Jetline en Gröna Lund. Tittar vi upp och ser hur det faller en jättestor del av hjuldelen från vagnen. Ner från himlen, liksom den studsar på den här banan. Faller ner, jag tänker den här kommer hamna i folk. El 25 de junio de 2023, los gritos de alegría en el parque de atracciones Gröna Lund de Estocolmo se convirtieron en terror. La montaña rusa Jetline, que llevaba a 14 pasajeros, se descarriló. Cerca de las 11:30 de la mañana, la montaña rusa fue despachada para lo que parecía ser un recorrido normal. Sin embargo, algunos pasajeros que estaban familiarizados con el juego notaron que el viaje estaba más agitado de lo habitual, y no del tipo divertido, sino más bien como si algo no estuviera bien. Desde el suelo, la gente comenzó a escuchar este horrible chirrido metálico seguido por el sonido de toda la atracción temblando. Y entonces sucedió. El carro delantero salió volando de la vía sin más. Todo el tren se detuvo de golpe, colgando a unos 7 metros sobre el suelo. Uno de los vagones estaba básicamente colgando de lado. La gente gritaba, aferrándose a los rieles, y algunos fueron arrojados fuera de sus asientos. Fue un caos absoluto. Algunas fotos mostraron más tarde a personas atrapadas allí arriba, congeladas por el miedo. Un hombre estaba ahorcajada sobre una viga debajo de la montaña rusa esperando a ser rescatado. Los equipos de emergencia llegaron rápido, el parque fue evacuado y miles de invitados tuvieron que irse. Cuando finalmente terminó, el daño fue desgarrador. Una mujer no sobrevivió, otros 9 resultaron heridos y 3 de ellos quedaron gravemente lesionados. La investigación informó que la falla catastrófica ocurrió mientras el tren descendía una curva amplia entre 2 secciones de freno. Un brazo de control metálico que conectaba los ensamblajes de las ruedas delanteras había roto. Esta rotura de un componente crítico causó que el carro líder se tambaleara hacia abajo, golpeando la vía repentinamente, y con cada impacto violento los pasajeros eran lanzados hacia adelante contra sus barras de regazo, resultando en que 3 pasajeros fueron expulsados del tren. Habiendo perdido velocidad crítica, el tren averiado se detuvo en el siguiente giro. El CEO de Gröna Lund, Jan Eriksson, declaró el 25 de junio como un día de luto para el parque de atracciones. Tras esto, el parque estuvo cerrado durante una semana completa mientras los investigadores entraban. Discovery en Askari Amusement Park. El 15 de julio de 2018, una multitud emocionada se reunió en el recién inaugurado Parque de Atracciones Askari en Karachi, Pakistán, ansiosos por ser los primeros en experimentar los juegos. Todos los ojos estaban puestos en la atracción más nueva del parque, un imponente juego de péndulo llamado Discovery. Pero mientras se balanceaba alto en el aire, el juego falló, sumiendo al flamante parque en una escena de caos y horror. Alrededor de las 7:30 de la noche, la góndola alcanzó casi 12 metros en el aire cuando sonó una explosión repentina. Los testigos describieron un sonido como si estallara una bomba, seguido de gritos mientras toda la atracción se rompía en el aire.
El péndulo de 16 asientos se estrelló contra el suelo con una fuerza aterradora. Kashaf Dua, de 12 años sentada sola, falleció instantáneamente por una lesión masiva en la cabeza. Otros 25 fueron sacados de los escombros con huesos rotos, pechos aplastados y ropa empapada de sangre. Mientras estallaba el caos, los visitantes frenéticos corrieron a levantar el acero retorcido del juego con sus propias manos. Al mismo tiempo, los equipos de emergencia estaban atrapados en el denso tráfico de la ciudad luchando por llegar a la tragedia en desarrollo. Si bien la causa inmediata del colapso fueron pernos rotos que permitieron que fallaran los rodamientos del juego, la verdadera causa fue un colapso total de supervisión. La atracción Discovery, una importación de China, estaba siendo operada en una supuesta base de prueba. Sin embargo, estaba operando sin una red de seguridad. 2 días antes del incidente mortal, el director del parque declaró abiertamente que ningún funcionario había visitado para inspeccionar el juego por una simple razón: Pakistán no tenía tales leyes. Después del incidente, el gobierno provincial prometió pagar la atención médica de todas las víctimas y cerrar cada atracción de parques de diversiones en la provincia hasta que se llevaran a cabo inspecciones técnicas. Pero eso fue demasiado tarde para Kashaf, la mayor de 6 hermanos cuyos padres la enterraron apenas unas horas después de que ella les rogara por una oportunidad para subirse. Nivel 7. Orlando Freefall en Icon Park. El 24 de marzo de 2022, Tyre Sampson, de 14 años, quería subir a la torre de caída más alta del mundo. Estaba de vacaciones de primera en Orlando con sus amigos y compañeros de equipo cuando subió al Freefall en Icon Park. Pero a mitad de la caída del juego se resbaló de su asiento y cayó hacia su muerte. Todo el incidente fue capturado en cámara. Mientras la atracción elevaba a los pasajeros a la torre de caída libre de 130 metros, los testigos grabaron el arnés de Tyra quedando peligrosamente suelto. Segundos después, cuando el juego cayó, Tyre se deslizó, cayó más de 90 metros, aterrizando boca abajo en el pavimento. Fue declarado muerto en la escena, pero el impactante video se volvió viral en línea. En él incluso se puede escuchar al personal del juego preguntando: ¿revisaste el cinturón de seguridad? Y otro respondiendo: la luz estaba encendida. Pero esa luz nunca contó la historia completa. Su arnés no estaba realmente bloqueado. Los investigadores descubrieron que Tyre medía 1,96 metros y pesaba más de 172 kilos. El manual decía claramente que no se permitían pasajeros de más de 130 kilos. Otras atracciones ya lo habían rechazado esa noche, pero Freefall lo dejó subir. Los investigadores descubrieron más tarde por qué. Su asiento había sido alterado manualmente. Alguien había aflojado el sensor del arnés, engañando al sistema de seguridad del juego para que pensara que estaba bloqueado. Ambas luces indicadoras brillaban en verde, aunque Tyre nunca estuvo asegurado. Y la peor parte, el trabajador que operaba la atracción llevaba solo 3 días en el trabajo y se le instruyó confiar en las luces. No había límites de peso publicados, ni báscula en la entrada, ni reglas claras sobre cuándo decir que no. La autopsia confirmó más tarde un traumatismo por fuerza contundente como la causa de muerte. El abogado de su familia explicó de la manera más dura y clara cómo las compañías ajustaban los asientos para que personas más grandes pudieran subir, y la vida de Tyre fue intercambiada por un boleto de $35. La familia demandó al propietario del juego, Slingshot Group, y a Icon Park. Se les otorgaron $310 millones. En 2023, la torre Freefall fue desmantelada. Nekia, la madre de Tyre, estuvo allí mismo viendo cómo demolían la atracción. Big Dipper en Croc Park. El 24 de julio de 1930, lo que comenzó como un día normal y caluroso de verano en Croc Park, en Omaha, se convirtió en tragedia. El Big Dipper, una enorme montaña rusa de madera de 22 metros, sufrió una falla catastrófica que cimentaría su nombre en la historia. Cerca de las 7:40 de la noche, 23 pasajeros abordaron la montaña rusa en 4 vagones conectados y comenzaron el lento y ruidoso ascenso por la primera pendiente. Pero a mitad de camino ocurrió el desastre. Una zapata de freno en el carro líder se soltó y cayó sobre la vía. Y antes de que alguien pudiera parpadear, el carro se sacudió hacia un lado, atravesando la barandilla de madera y jalando a los otros vagones detrás de él. Lo que lo hizo peor fue que la caída no fue instantánea.
Los pasajeros tuvieron unos segundos aterradores para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los testigos dijeron que las víctimas gritaban y rezaban, una encima de la otra, mientras la gente tiraba desesperadamente de sus cinturones de seguridad. Una sobreviviente incluso compartió que pensó solo por una fracción de segundo en saltar, pero no había a dónde. Momentos después, los 4 vagones cayeron 10 metros hacia el suelo. El choque fue brutal. 4 vidas se perdieron en el acto. Charles Stout, aplastado bajo los escombros, Gladys Longren, Rod Ferrell, de 15 años, y Tony Polito. Otros 17 resultaron gravemente heridos. Los investigadores descubrieron que la tragedia era totalmente prevenible. La zapata de freno tenía lugares para 5 pernos, pero solo se usaron 2, uno de los cuales ya se había aflojado. Cuando golpeó las vigas transversales de madera, arrancó el soporte restante. Los inspectores también encontraron vigas podridas y rieles astillados tan deteriorados que podían desmoronarse con la mano. Después de la tragedia, las víctimas presentaron una demanda, pero la compensación financiera fue lamentable. Unos $35,000 se dividieron entre todas las víctimas, y muchos nunca vieron ni un centavo de ello. El Big Dipper fue demolido 2 años después y Omaha prohibió las montañas rusas por completo. Manchado por el desastre, el propio Croke Park cerró para siempre en 1940. Si quieres ver más historias reales de atracciones de parques temáticos que pasaron de emociones a tragedias, asegúrate de suscribirte. Tenemos videos de desastres aún más oscuros por venir.